Muy buenos días, queridos amigos de Memoria y Futuro. Agradecemos que estén hoy día con nosotros. Bueno, este año 2021, en el cual nuestro país comenzará a abordar un desafío inédito en nuestra historia, que es elaborar una constitución por representantes democráticamente electos. Nuestro Centro de Formación Memoria y Futuro ha querido realizar una conversación con dos compañeros y amigos, y tenemos hoy día con nosotros a Jorge Baradit y a Malucha Pinto, dos personas que provienen del mundo de la cultura y que han formalizado su condición de candidatos a la Convención Constitucional. Jorge, quien va a estar con nosotros en el primer bloque, es un escritor, un narrador, que se ha caracterizado por inspirarse en la historia, mostrando de ella la cara oculta que el relato oficial ha pretendido esconder o tergiversar en favor de proteger determinados intereses. Por otro lado, Jorge se define como un orgulloso hijo de la clase trabajadora, como un allendista, y al haber abierto ese espacio de difusión masiva de la historia distinto a la que nos enseñan desde la infancia y que hay una lectura alternativa ya desde hace años, ha sido objeto de ataques, descalificaciones por su trabajo, y estos se han agudizado desde que se convirtió en candidato por medio de una campaña brutal de desprestigio, basándose en unos tweets que tienen más de una década, que pretenden en el fondo hacer naufragar una candidatura que tiene altas posibilidades de éxito, no solo para que Jorge sea electo constituyente, sino que también para que pueda arrastrar a otros candidatos. Buenos días, Jorge, bienvenido a Memoria y Futuro. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Feliz de estar conversando con ustedes. Tania. Bienvenido, sí. Jorge, ¿qué te llevó a ser candidato a la Convención Constitucional y por qué lo hiciste en la lista del Partido Socialista? Lo cual para muchas personas es problemático. Problemático. Mira, lo primero es que, ¿cómo comenzar? Yo soy nieto de obrero del salitre. Esto ya lo he contado, pero requiere esta precisión para la respuesta. Soy nieto de obrero del salitre. Soy nieto de una hija de inquilinos, de una campesina. Soy nieto de un inmigrante, patipelado, y de una larga familia de albañiles, ¿no? Estos cuatro orígenes son bien interesantes porque todos ellos confluyen en Valparaíso y se convierten en obreros, ¿no? El clásico salto desde el campo a la ciudad o desde el extranjero a la ciudad, ellos saltan a la ciudad y se convierten en obreros de Mameluco Azul. Mi abuelo era obrero textil en la industria del Tigre en Valparaíso, y mi abuelo era de Mameluco Azul, ¿no? Moviendo una máquina. Y ellos tienen hijos que durante el periodo de los radicales de Pedro Aguirre Cerda completan su educación y se convierten en empleados. Y son empleados con todos los problemas que tienen los empleados, ¿no? Son abusados, son humillados, tienen sueldos miserables, pero logran con su esfuerzo, en esa épica del pueblo chileno, la épica de quitarme el pan de la boca para dejarle educación a mis hijos, para que tengan un futuro mejor, esa épica doméstica que tiene el trabajador chileno, lograron que los nietos de estos obreros fueran prácticamente todos universitarios. ¿Qué tiene esto? Esto es la historia de Chile. Eso es la historia de Chile. Más allá de gente con uniforme peleando en batallas hace 200 años, esa es la historia de Chile. La historia de un pueblo que tuvo que salir desde el sótano de la historia, sin el apoyo del Estado, sin el apoyo de la oligarquía que domina este país desde siempre. Porque si hay algo que me da risa es que recién descubran que en Chile el problema no es izquierda-derecha, sino que es élite, el resto del pueblo, cuando ha sido así desde la colonia, ¿no? La oligarquía y el resto del país. Y esto significa que yo pertenezco a un largo linaje de trabajadores que ha peleado desde siempre por democratizar la democracia. Un largo linaje de trabajadores que ha peleado por entrar en el Estado, por entrar en el poder, para representarse y para efectivamente
lograr que este país sea un país de todos. Hay un 80% que estuvo a lo largo de toda nuestra historia subsumido. Entonces, yo me siento en este momento histórico, de magnitud histórica, de una magnitud que va más allá de 30, 47, incluso de 100 años, me siento efectivamente con el deber, efectivamente con el deber, porque interés no hay, o por lo menos de mi parte no hay una carrera política, efectivamente el deber de asumir esta batalla que me tocó generacional, ¿no? Y la asumo con la responsabilidad de hacer entrar en la convencional, si logro y si el pueblo me da su confianza, de entrar a la convencional con mis abuelos obreros, con mi abuelo inmigrante, con mis tíos empleados y trabajadores humillados y explotados, y con todo ese precioso árbol genealógico de gente trabajadora, sencilla, buena, porque mi familia es de esas familias de trabajadores buenos, humildes, pero corteses, educados, incluso de bonita caligrafía, como era antes, gente buena, al que el Estado y el país no le respondió como debían. Esa es mi motivación. Jorge, de ser electo y dada la dispersión de fuerzas democráticas, ¿qué harías tú para unir estas fuerzas y lograr una eficacia transformadora en esta convención? ¿Y cuál, a tu juicio, debiera ser la forma de trabajo de un constituyente, tanto en campaña como en el ejercicio de su mandato, para recoger y para interpretar los anhelos populares? Es fundamental, todos aquí sabemos cómo funcionan los partidos políticos. Los partidos funcionan con eh, qué hice yo por ti, qué hiciste tú por mí, yo te hice un favor, aparecí en tu foto, tú no me apoyaste, yo te apoyé. Es un tejido muy humano de favores, de beneficios mutuos, de apoyo, de acuerdo. Y es un tejido frágil también. Lo que ocurrió durante el proceso previo fue bien dramático. Mi análisis es que hubo fuerzas que buscaron crecer, que se comportaron de manera muy individualista, curiosamente, que buscaron crecer a costa de este proceso, en vez de compartirlo con el resto de la oposición, y se apoyaron en algunos raciocinios bien cuestionables, ¿no? Bien poco, bien poco sustento. Es bastante evidente que lo que buscaron fue el beneficio particular, y eso genera heridas, eso genera ruptura, no es gratis. Cuando llegue el momento de ahora pedir apoyo, yo sé que en los partidos políticos le van a decir, bueno, y tú no estuviste. Al contrario, te dedicaste a insultarme, a sacarme del juego, te dedicaste a romper el acuerdo y ahora me estás pidiendo apoyo. Entonces, creo que desgraciadamente, no desgraciadamente, pero sí va a tener que tener la fuerza moral y la capacidad de enfrentarse, la capacidad de medir este momento histórico, y todas las fuerzas van a tener que comerse, ¿no? Y deberían pasar por alto, de hacer borrón y cuenta nueva dentro de la convencional, eh, para trabajar juntos, para llevar adelante un proceso de unidad de la oposición, como no lo pudieron conseguir durante el proceso de la elección de los convencionales. Es una tercera ya instancia, porque la primera fue durante el plebiscito, la segunda instancia fue previa. Esta es la tercera oportunidad que tiene esta generación política fallida, esta generación política que ha fracasado en interpretar y en conducir la tremenda energía que le entregó el pueblo de Chile para que lo administrara, ¿no? Y esa tercera oportunidad ya es definitiva, porque estamos hablando de la constitucional, estamos hablando del momento en que se va a hacer se va a escribir la constitución. Y van a tener que tener esa fuerza moral, esa fuerza, esa convicción de que aquí lo más importante es el país, lo más importante es la nueva constitución y el futuro de los chilenos y las chilenas.
Y puede sonar puede sonar muy sencillo, ¿no? O puede sonar muy fácil o muy básico lo que estoy diciendo, pero es que es efectivamente así. Es básico. Es básico que se pongan de acuerdo a pesar de todos los codazos y todos los golpes que se dieron. Van a tener que demostrar, y esto puede sonar súper duro, pero yo creo que está a luces de todo el país, van a tener que demostrar la altura y la dignidad que no han mostrado en los últimos meses y años, en realidad, ¿no? Y con respecto a la participación, yo creo que, el objetivo es súper claro. Si hay un gran cambio en la manera de hacer política, si hay un gran violento, literalmente cambio en la manera de hacer política, es que las personas, el pueblo de Chile, quiere participar. Listo. La gente ya no quiere democracia participativa, perdón, representativa, quiere democracia participativa. Y descubrió que tiene las herramientas. Hoy día tiene no creo que la madurez política, pero sí las ganas, sí la intención, y es lo más importante. Y además tiene las herramientas, existen las herramientas tecnológicas en particular, para que esto se pueda implementar. El convencional de oposición, el convencional de izquierda, tiene el deber también moral de intentar reconstruir lo que la gente buscaba el 18 de octubre. ¿Y qué es lo que buscaba? Asamblea Constituyente. Asamblea Constituyente. ¿Qué significa Asamblea Constituyente? Que los contenidos de la Constitución vayan desde abajo y se proyecten hasta arriba a la Convención Constitucional. Esto no se trata de elegir gente que represente o que interprete al pueblo de Chile. Eso ya no lo quieren. Y como alguna vez lo conversamos, esa es la razón del fracaso del acuerdo del 15 de noviembre. ¿Y con qué me refiero a fracaso? Que hoy día dentro del general del pueblo de Chile no son pocos, yo diría que es la mayoría, que rechaza o que al menos ve con sospecha lo que ocurrió el 15 de noviembre, ¿sí? Y que ha puesto en tela de juicio la legitimidad incluso de todo el proceso. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque la clase política no se dio cuenta que el 18 de octubre le fue retirado el mandato. El 18 de octubre le fue retirado el mandato de representatividad a toda la clase política. Y la gente lo que vio en el 15 de noviembre fue cocina. No se sintió representada por los diputados y senadores que estuvieron esa noche en el Congreso ahí conversando, que podría haber ocurrido, no sería la primera vez que se juntan en representación de la gente, yo siempre lo entendió así, pero como no fueron consultados, porque su mandato había sido retirado, lo vieron como cocina de particulares, no se sintieron parte de ese 15 de noviembre, y eso les costó y les ha costado entenderlo. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos? Sin duda, participación directa. Participación directa. Lo primero que voy a hacer, si yo resulto electo, es insistir y poner como primer principio en el reglamento de funcionamiento de la Convención Constitucional la obligación de los convencionales a conectarse con sus asambleas, con sus comunas, organizarlas de alguna manera, con sus comunas, para que el proceso vuelva a ser desde abajo hacia arriba. Que nuevamente tengamos al convencional en las plazas, en las juntas de vecinos y en alguna forma de asamblea comunal que se organice para las circunstancias. Es fundamental que se establezca un reglamento donde el convencional no solo tenga contacto directo con ellos a través de herramientas telemáticas, es muy fácil hoy día hacerlo, ¿no? Zoom, hay páginas, correos, vínculos que se pueden revisar diariamente por el equipo del convencional, sino además esté obligado a algo similar a una semana distrital, ¿no? Donde él tenga que visitar una vez al mes sus comunas para dialogar directamente con los vecinos, de manera que el vecino no solamente escuche, sino que le entregue mandato, ¿no? Esto es lo que nosotros queremos que tú defiendas allá. Y también escrutinio. Tú lo has hecho mal en esto, en esto y en esto. De manera que se mantenga fluida
esta comunicación de abajo hacia arriba y efectivamente el ciudadano se sienta acompañando el proceso, ¿no? No solamente rodeando el Palacio Pereira. Si salir a la calle es re fácil, ¿no? Esta cuestión, disculpen que lo diga así, pero salir a la calle es fácil. Lo que necesitamos es gente que además salga también de las calles y se suba a las plazas, donde ahí hay que dialogar, hay que pensar y hay que construir futuro. Esto no basta con que estén rodeando el Palacio Pereira con antorchas. Aquí las cabezas de esas personas tienen que estar funcionando para alimentar el proceso. Eso es mucho más importante, alimentar el proceso. Y después hacer escrutinio. Y sí, podemos llegar a rodear el Palacio Pereira, pero el primer llamado es a subirse a las plazas, es subirse a la construcción del proceso, no solamente el escrutinio del proceso. El pueblo de Chile tiene que dar el paso desde su infantilismo político, sorry que lo plantee así, donde solamente se queja como niño, a un paso propositivo, que por supuesto lo han tenido, sí, por supuesto que lo han tenido, pero se entiende a lo que me refiero. No basta con el reclamo y con el piedrazo, necesitamos un pueblo de Chile que esté pensando y acompañando y reflexionando el proceso, reflexionando para que esta constitución tenga la legitimidad que se merece. Y después, por supuesto, esta participación tiene que tener otras herramientas. Incluso, una de las cosas que me interesa mucho plantear es que intentemos saltar estos 2/3 brutales que tenemos al interior de la convención con plebiscito. Pero como, por supuesto no podemos estar organizando un plebiscito cada vez que no haya acuerdo, voy a plantear, voy a someter a debate la posibilidad de que si un aspecto importante de la Constitución no queda zanjado con los 2/3, pero sí se acerca en un margen que tendremos que discutir, quede anotado eso y se resuelva en una papeleta con 10 preguntas en el último cuarto, por ejemplo, del proceso constituyente, y que el pueblo de Chile sea convocado a dar su opinión sobre aspectos que no quedaron del todo zanjados, para evitar que esto vaya a una iniciativa de ley donde el 50+1, que tampoco es recomendable, porque dos personas se levantan con la pata izquierda ese día o se enferman y puede quedar instalado en la Constitución una ley, o sea, perdón, un tema relevante puede quedar zanjado por una inasistencia o dos inasistencias. Entonces, otra manera es incorporar al pueblo de Chile a través de estos plebiscitos. También referéndum revocatorio para su convencional, porque no puede ser que alguna figura entre a esta convención y después de un tiempo, después de 6 meses, como José Antonio, ¿no? Que fue elegido como diputado y no fue nunca a la Cámara. Bueno, si un tipo se ausenta 6 meses, se ausenta 3 meses, tiene un ausentismo o irrelevancia, que exista la posibilidad de que el soberano decida sobre la participación, sobre la continuidad de ese ejemplar, ¿no? Dado el zoológico variopinto que hay en algunos sectores. A lo que voy. Es fundamental que el pueblo de Chile acompañe proactivamente, no solamente que rodee el Palacio Pereira. Y estamos obligados a entregarles todas las herramientas. Y por lo menos lo que yo voy a plantear es esto. Y si esto no ocurre, si no se vota a favor, bueno, yo al menos funcionaré de esa manera. Jorge, dado que es altamente probable que no se consigan los 2/3 en la convención, ¿cuáles son los cambios centrales mínimos que hay que obtener en la convención para que efectivamente sea un avance democrático? Mira, yo creo que si nosotros, hay algo sobre lo cual ya se me ocurre que no hay cómo frenar, ¿no? Hay cuestiones históricas que se instalan, y esto es el Estado social garante de derechos, ¿no? Y no es menor instalarlo, porque eso va a significar que el Estado completo va a tener que funcionar de otra manera.
el Estado de Chile no va a poder ser un Estado social garante de derechos si no crece, si no comienza a administrar, si no se vuelve empresario, si no puede cuestionar a la empresa privada. Y eso es un paradigma completamente distinto al que hay hoy día, donde el Estado prácticamente es una especie de hacha en la pared detrás de un vidrio, donde en caso de que nada funcione, rompe el vidrio y lo sacas. No, para concretar este Estado social garante de derechos, que yo creo que es lo que está detrás del 80%, ¿eh? Del 80% del cambio de la Constitución. Así que van a tener que pensarlo muy bien antes de cuestionarlo, los convencionales que salgan electos. Es la piedra fundamental incluso también de lo que ocurrió el 18 de octubre. Cuando uno piensa, en el 18 de octubre, yo siempre recuerdo el 2011, y no porque piense que estén directamente relacionados, ¿eh? Hay líneas que se conectan, pero personalmente creo que son otras, ¿no? A pesar de ello, cuando uno iba a las marchas, el 2011, uno veía que la protesta en realidad no era estudiantil, era multifactorial. Uno veía que pensiones dignas, veía educación gratuita y de calidad, pero también veía vivienda digna. Era una cantidad enorme de petitorios. Y lo que ocurrió durante ese lapso, entre el 2011 y el 2018, es no sé cómo llamarlo, institucionalización popular, ¿no? de esas iniciativas. Pensiones dignas se organizó como No Más AFP, paridad de género se organizó en una orgánica poderosísima en torno al movimiento feminista. Educación digna ni hablar, ¿no? Generó un movimiento completo. Entonces, ¿qué pasó? Que en el lapso entre el 2011 y el 2018, cuando explotó el 2018, la gente tenía un programa. O sea, había un programa sobre qué significaba No Más AFP, un programa sobre lo que significaba feminismo, un programa sobre lo que significaba educación digna, un programa sobre lo que significa salud. La gente no salió con las manos vacías el 2018, salió con una protoconstitución escrita, ¿no? Que es la que nosotros tenemos que rescatar. Y esa protoconstitución se articula en torno a un Estado garante de derecho. Así que, frente a tu pregunta, yo creo que eso es inevitable. Yo no creo que sea un mínimo a conseguir. Yo creo que esa es la piedra fundamental, que ya está escrita. Si alguien la intenta desconocer, créeme que ahí sí que el país va a explotar. Bueno, Jorge, teníamos pensado cerrar aquí. Si tú quieres agregar alguna cosa general, darte la palabra para un cierre final, paso las palabras de cierre. ¿Mm? Ajá. Eh, yo creo que este es un momento, como les comentaba al principio, y soy muy majadero en repetirlo, este es un momento que requiere nuestro compromiso total. Este momento, para ponerlo en las palabras o en el imaginario socialista, esto es eh, el 4 de septiembre de 1970, y no con la expectativa de un 11 de septiembre del 73. Yo soy un convencido que no están dadas las condiciones y que a pesar de nuestros temores inconscientes, no están dadas las condiciones para un sabotaje de este proceso. ¿Mm? Están muy poco dadas esas condiciones. Entonces, esto es el 4 de septiembre de 1970, en el sentido de que es un amanecer que se abre histórico. Lo que peleó el compañero Salvador Allende, que es la inspiración, y disculpe que lo ponga de una manera tan dramática, pero es la inspiración de mi vida, como la de muchos otros socialistas. Lo que el compañero presidente buscaba es justamente, de cierta manera, lo que nosotros estamos buscando ahora: democratizar la democracia de Chile, democratizar una democracia que nunca lo ha sido, incorporar al gran espesor del pueblo chileno, al Estado, a los beneficios, a la administración de sus riquezas naturales, a la introducción total y plena de la mujer, de los pueblos originarios, de los trabajadores de Chile, a este oasis que hasta hace un año, 2 años atrás le pertenecía a unos pocos.
y que históricamente le ha pertenecido a unos pocos. Eso es lo que nos estamos peleando hoy día, la posibilidad de convertir a esto realmente en una república. Entonces es importante tener eso en mente. Desde mi punto de vista, los tres puntos principales sobre los cuales tiene que articularse o debería articularse la discusión convencional es, por supuesto, lo que conversábamos recién, un Estado social garante de derechos. Por una razón súper sencilla. Nosotros nos ufanamos de tener una democracia, nos ufanamos de que esto es una democracia. Pues bien, en un país donde una persona que no tiene dinero no puede acceder a la misma salud que otro, no es una democracia. Es súper sencillo, ¿no? Una persona que no puede acceder a la misma educación que otra, no es una democracia. No es igualitario, no es equitativo. Cuando una persona solamente puede acceder a sus derechos si paga por él, eso no es democracia. No vivimos en una democracia, así de sencillo. Lo primero es el Estado social garante de derechos. Lo segundo, eliminar la cosmovisión neoliberal. Es fundamental, y aquí hay un trabajo cultural que nos va a tomar años, pero es esta cosmovisión, este paradigma individualista de la sociedad, tiene que ser, no tiene que ser eliminado, sino que tiene que se tiene que fumar en el aire, porque no es propio de la idiosincrasia de los chilenos. Los chilenos somos seres de vida gregaria, somos comunitarios. Esto lo conversamos en otro momento. Nuestros pueblos originarios eran pueblos de trabajo recíproco, de mingas, de colaboración entre los mapuches. El trabajo en este país era mucho más importante que el trueque, como en o que la moneda, como en otros países de América Latina. En este país cruzado por las tragedias, por los volcanes en erupción, por los terremotos, es fundamental el trabajo recíproco, el apoyo de las comunidades para resolver las tragedias y las dificultades. Nosotros tenemos que olvidarnos de esta pausa neoliberal, que ojalá en nuestra historia se haya leído así, una pausa neoliberal, un paréntesis, mientras retomamos ese camino histórico del pueblo de Chile de construir su comunidad. Eso es fundamental y se consigue de varias formas, pero que en otro momento las podremos explicitar. Y lo tercero, lo que comentábamos también, el tercer pilar de esta discusión convencional debe ser la gran deuda de esta dicotomía élite-pueblo, ¿no? Que es que el pueblo de Chile, ese 80%, delibere y que sea influyente y que su deliberación tenga impacto. Y para eso se necesitan dos cosas, ¿no? Primero, la despresidencialización de nuestro sistema de gobierno, que este turbopresidencialismo distribuye el poder, distribuye su capacidad de proponer iniciativas de ley, su capacidad de nombrar o no nombrar distintas autoridades dentro de la estructura del Estado, que entregue poder a las municipalidades, poder a los gobernadores, es decir, una distribución desde el poder, desde arriba hacia abajo. Pero como esto no tiene que ser solamente un chorreo, porque siempre sabemos que el chorreo, la gotita se va achicando a medida que llega abajo, también tiene que haber una reforma de abajo hacia arriba. Y esto es a través de la creación de vehículos de participación efectiva a todo nivel, en todas las organizaciones del Estado. Comisiones, organizaciones, formas de vinculación más allá de las fronteras de una empresa, de una organización, de un gremio, ¿no? Más allá, de manera que existan relaciones vinculantes, es decir, plebiscitos, iniciativas populares de ley, formas en que el pueblo de Chile se exprese y participe y tenga efecto e impacto, porque eso también va a contribuir a la reconstrucción de la política. Porque si hoy día la gente no participa en política, es porque siente que su participación se reduce a ir una vez cada 4 años a votar. Pero si nosotros le entregamos los vehículos y esos vehículos resultan tener impacto municipal, por ejemplo, participando en las decisiones de la regulación, del plano regulador, para que no me pongan una torre de 80 pisos al frente de mi plaza o de mi casa. Si tiene real impacto, la gente va a regresar a la política. La gente va a regresar porque va a darse cuenta que su participación, porque de eso se trata educación cívica, participar, ¿no? Educación cívica no es un montón de ramos, es vincularse con la sociedad. Eso es educación cívica. La gente va a regresar a la política. Y es fundamental que regrese a la política, porque sin el pueblo de Chile tomando decisiones, las decisiones las van a tomar otros. Esos otros, al estar solos y sin el
el escrutinio del pueblo, fomenta la corrupción, fomenta las malas prácticas, fomenta el alejamiento de la distancia de los problemas de las personas, todo lo que estamos sufriendo hoy día. Necesitamos entonces participación ciudadana y entregarle los vehículos. Necesitamos un Estado garante de derechos para que la gente deje de sobrevivir y empiece a vivir y pueda dedicarse a otras cosas que le entreguen lo que vinimos a buscar. Si nosotros tenemos un solo ticket para estar acá y nosotros nos organizamos para ser felices, si finalmente esta cuestión se trata de eso. Se trata de que nadie sufra, que seamos todos felices, que seamos hermanos, que la pasemos bien. Entonces, esto se trata finalmente, y aquí me pongo a lo mejor muy escritor, pero esto se trata de la felicidad de todos. Se trata de que todos colaboremos para que todos seamos felices, que nadie sufra, que nadie se quede atrás. Ese es el espíritu socialista, esa era la indignación que tenía Salvador Allende cuando veía a un niño sin zapatos. Hay que recuperar esa venita para todos. Esto se trata de la hermandad en nuestro país. Eso, compañeros, muy agradecidos por el espacio, por el cariño que han demostrado y estoy disponible para ustedes para cuando quieran. Muchas gracias, Jorge, por tu disposición a compartir con Memoria y Futuro. Te deseamos éxito en tu desempeño y esperamos poder acompañarte tanto en tu candidatura como después cuando seas electo, y que ojalá desde la convención y desde la movilización organizada y consciente del pueblo que acompañe podamos lograr una verdadera constitución democrática para Chile. Un abrazo Muchas gracias, grande Jorge. para todos, compañeros. Gracias a ustedes. Nuestra segunda invitada es una gran amiga de Memoria y Futuro. Con ella hemos contado cada vez que le hemos pedido ayuda. Ella nunca ha preguntado por qué y para qué, sino dónde y a qué hora tengo que estar. Ahí siempre ha estado Malucha. Malucha Pinto Solari no necesita mayor presentación. Malucha también ha sido objeto de alevosos y cobardes ataques. La hostigan porque le temen, ya que saben que Malucha es una ganadora en el Distrito 13 y que estará firme con los cambios democráticos en la Convención Constitucional. Hola, Hola Malucha. Tania, ¿cómo estás? Hola, sí, bien, gracias. Hola a Malucha, todas y todos los amigos, amigas, compañeros, compañeras de Memoria y Futuro. Malucha, entre los actores sociales que han tenido una activa participación en este proceso movilizador que hizo posible esta coyuntura constituyente, han tenido un papel importante las mujeres. ¿Cuál crees tú que son los ejes fundamentales que debiera tener el nuevo ordenamiento constitucional para garantizar los derechos de las mujeres? Yo creo que la participación que han tenido las mujeres en todo este proceso no solo tiene que ver con los derechos de las mujeres, sino que también con una mirada de sociedad distinta. El feminismo cuestiona profundamente el modelo neoliberal, este país que se descifra y se ordena supuestamente desde el mercado. La mirada feminista tiene un punto de vista respecto al extractivismo, al colonialismo, a la segregación territorial. Finalmente plantea un sistema no jerárquico en el cual el poder se reparta en el fondo entre distintas entidades, en que devuelva justamente este poder al pueblo. Habla de un sistema no autoritario, un sistema cooperativo en el cual podamos encontrarnos y vincularnos desde la cooperación, desde la solidaridad, desde el apoyo. Tiene una mirada respecto a cómo crecer, qué es el progreso, cómo abordamos el tema del medio ambiente, tema crucial, fundamental, en un momento en que nuestra especie está amenazada de muerte porque hemos destruido nuestra casa, pensando que somos distintos y distintas de esta casa que nos cobija. Entonces, la mirada feminista es una mirada completa, es una mirada que mira Chile, es una mirada que mira los tiempos y que mira el mundo. Eso es muy importante de establecer, y creo que el movimiento feminista y el movimiento de las mujeres ha hecho importantes aportes en ese sentido.
En relación específica a los derechos de la mujer, tiene que ver con todo lo que sabemos, igualdad de salarios, en la salud somos ciudadanas de segunda categoría, finalmente son mucho más caros los planes de salud para las mujeres que para los hombres, el tema de las pensiones, está el profundo tema, por ejemplo, de las cuidadoras, que se hacen cargo de un rol que debiera hacerse cargo el Estado, que son las cuidadoras, que cuidan a los adultos mayores, que cuidan a las personas en situación de discapacidad, que cuidan a aquellos familiares que están enfermos, enfermas. Ese es un mundo de mujeres, porque son principalmente mujeres que no tienen sueldo, que tienen apenas esta pensión solidaria, por ejemplo, desde hace muy poquito además. Tiene que ver con los derechos reproductivos, con el derecho a decidir en relación a nuestros cuerpos, que plantea que podamos tener abortos libres y seguros en el sistema público, entendiendo que el aborto no es una manera de controlar la natalidad, digamos, sino que siempre es una opción de última, lo último a lo que uno puede acudir en caso de desesperación también, y que eso debe ser con protección, tiene que ser de manera segura, en que no se ponga en riesgo la vida de las madres. Yo creo que ahí tenemos varios, digamos, derechos específicamente. Hay que reordenar también el sistema judicial, todavía tenemos tremendas desigualdades en ese sentido, hemos visto cómo se abordan los juicios cuando se trata de violencia intrafamiliar, violencia contra las mujeres, cómo se abordan cuando hay femicidios, por ejemplo. Todavía este sistema patriarcal está inmerso en la sangre, en los huesos, en las mentes, en los corazones, y que hacen que estos jueces que tienen una mirada muy patriarcal tomen decisiones muchas veces aberrantes en relación a las mujeres. ¿Qué te motivó a presentarte a la Convención Constitucional? ¿Y qué expectativas tienes tú respecto a este proceso constituyente, dada la dispersión en múltiples listas de las fuerzas democráticas? Bueno, tengo tres sensaciones importantes. Una es que estamos viviendo un contexto mundial muy importante y delicado. Estamos viviendo el desplome de todas las pirámides, de todas las instituciones que hemos construido a lo largo de la historia, que tienen que ver también con un modelo patriarcal. Todo se está cayendo en este momento. Estamos asistiendo a un proceso de derrumbe muy importante, entre ellos el derrumbe del capitalismo también, como un modelo de vida, un modelo de sociedad, un modelo de economía que ya no da cuenta de las necesidades humanas, finalmente. Es en este contexto en que ocurre lo que ocurre en Chile, un país que está en movimiento, un país que se está transformando día a día profundamente, un país en que de pronto nos dimos cuenta de su increíble diversidad, tomamos conciencia de su diversidad, una diversidad territorial, una diversidad de personas, de puntos de vista, de sensibilidades, de culturas. Y en este contexto, digamos, ocurre y va a ocurrir esta convención constitucional. Yo me siento parte de esa diversidad. Soy mujer, soy una mujer que se ha dedicado al mundo artístico, al mundo cultural durante muchos años. Soy una persona además que ha habitado ese camino de una manera particular junto a otros y otras. Una mujer que ha puesto al servicio del pueblo de Chile, diría yo, su oficio, su saber, su quehacer. Formó parte de una compañía de teatro, de una fundación que se ha dedicado justamente al diálogo con comunidades profundamente invisibilizadas, que forman parte de esta inequidad, de esta desigualdad.
Durante todos estos años hemos levantado la historia, la memoria de estas comunidades, conocemos ese universo, hemos estado en contacto, no solo desde nuestra cabeza, desde nuestros cuerpos, desde nuestra sensibilidad, desde nuestro corazón, con una enorme cantidad de personas, de organizaciones, de barrios, de poblaciones, de campamentos. Y desde ese punto de vista me motiva mucho estar ahí y poder, junto con otros y otras, en representación también de otros y otras, poder poner una voz, poder poner ahí un punto de vista, un lenguaje, poder poner reivindicaciones, necesidades, anhelos profundos de este país. Malucha, tu electorado es, bueno, eminentemente popular y urbano. Son los sectores más golpeados económicamente y socialmente por el modelo neoliberal, lo que se agudizó ya llegando a un nivel de tragedia, digamos, en la situación de pandemia. ¿Cuáles son, a tu juicio, los elementos más convocantes que interpretan a estos sectores de la sociedad y que tienen que estar presentes en una futura constitución democrática? Bueno, evidentemente necesitamos construir otro Estado, un Estado de partida, porque como que no tuviéramos Estado en Chile realmente. Un Estado robusto, un Estado fuerte, un Estado garante de los derechos de los chilenos y chilenas, derechos universales, un Estado garante de los derechos humanos. Por lo menos en el Distrito 13 tenemos varios temas fundamentales. Un tema es la vivienda. No solo derecho a viviendas dignas, sino que también a barrios dignos. Aquí necesitamos un Estado que piense la ciudad, que se vincule con la ciudad desde el bien común, desde la equidad, desde la humanidad también. Estos son barrios en los cuales muchas veces no hay servicios, no hay áreas verdes, no hay lugares donde los vecinos y vecinas se puedan encontrar, espacios públicos dignos, donde hayan calles, donde haya también participación en las decisiones de cómo construimos nuestros barrios de acuerdo a nuestras necesidades. Hemos tenido un largo tiempo en el cual se han tomado decisiones por ellos, muchas veces decisiones fatales, autoritarias también, concebidas desde la cabeza de comisiones de expertos, sin ninguna pregunta, sin ninguna consulta, y cuando se hacen, finalmente esa participación no es vinculante porque la autoridad o la comisión toma las decisiones que quiere tomar. Consulta porque está bien visto consultar y porque hay que consultar, pero esta consulta y estas decisiones que se toman a nivel barrial finalmente no desembocan en las decisiones finales, y eso es muy grave y eso es algo que hay que cambiar. O sea, lo que quiero decir, tenemos por un lado la importancia de asegurar el derecho a la vivienda, pero tienen que ser viviendas dignas. Hoy día tenemos viviendas sociales de 25 metros cuadrados a 40 metros cuadrados. ¿Qué familia puede vivir en ese espacio? Sobre todo considerando que a veces postulan a estas viviendas sociales gente relativamente joven que está empezando su vida, pero resulta que tienen padres y madres que no tienen solucionado el tema habitacional, que se van a vivir con ellos y luego tienen hijos que crecen y que se van quedando en estas casas. O sea, esa vivienda que tal vez era pensada para una pareja relativamente joven con 1 o 2 niños, se convierte en la vivienda de familias con muchos miembros que viven ahí hacinados. Ahora el gran tema es cómo vamos a poder, por ejemplo, el Estado promover, digamos, y proveer a las personas de viviendas dignas. Eso involucra una nueva mirada de la economía, sin duda. Entonces, por un lado, viviendas dignas,
barrios dignos, barrios además, por ejemplo, en San Miguel, que tenemos todo este drama de los edificios, de estas poblaciones verticales en el fondo que han arrasado con los barrios patrimoniales. Aquí San Miguel, por ejemplo, es una comuna en la cual hay familias que viven desde hace muchos, muchos años y han creado sus vínculos, su pertenencia, su identidad ligada a barrios que han sido demolidos, que han sido adulterados por completo, donde estas empresas constructoras, que como son empresas constructoras evidentemente con fines de lucro, no tienen una mirada de bien común, construyen edificios muchas veces de mala calidad, donde no hay estacionamientos para que la gente guarde sus autos, donde tenemos 150 autos estacionados en la calle, lo que hace que haya mucha delincuencia, donde tampoco las empresas constructoras tienen propuestas viables, entonces las calles son las mismas que antes, los tacos, en fin, es el tema de la vivienda en todos de distintas maneras. San Miguel tiene ciertas características, Lo Espejo, que ha sido demolido por estas carreteras, por el tren que ha cortado las comunas en dos, sin ningún respeto, sin ningún amor, sin ninguna consideración a la gente que vive ahí, que de pronto para que los niños vayan al colegio tienen que cruzar por unas pasarelas horribles, difíciles, complejas, en que hay que caminar mucho para lograr. Bueno, cada una de estas comunas tiene distintas características, pero todas tienen que ver con este Estado que no existe, con estas autoridades que trabajan solas, que no trabajan de manera participativa con la gente, sin ninguna empatía finalmente, sin ningún amor a la gente de este país, a la gente de la región metropolitana, a la gente de todos los territorios de este país. Entonces, tenemos ciertos problemas profundos, estructurales de base y algunas cosas que tienen que ver específicamente con los distintos territorios a los que representamos. Quisiera algo muy importante que es importante, o sea, que es fundamental plasmar y tenerlo muy en claro, es que cuando nos demos el reglamento, yo espero realmente estar ahí, es fundamental establecer los caminos de diálogo y de participación de la ciudadanía en la Convención Constitucional, porque esto no lo vamos a hacer solos ni solas. Por un lado, hay que pelear para que las sesiones sean transparentes, casa de vidrio, o sea, que se transmitan, que la gente pueda verlas, que la gente pueda opinar, que quizás parte del reglamento sea la obligatoriedad de que cada uno de los representantes de los territorios tenga como misión y como obligación establecer diálogos con los territorios, o sea, que uno esté teniendo reuniones permanentes en las cuales se esté informando y esté llevando las miradas y las opiniones de esos territorios, que podamos tener pequeños plebiscitos, porque tenemos la espada de Damocles de los 2/3 encima. ¿Cómo vamos a solucionar ese tema cuando hay decisiones trascendentales que significan cambios de ruta por completo para el país? Tenemos que lograr llevar ahí la posibilidad de hacer pequeños plebiscitos en que se consulte a la ciudadanía, se recurra a la soberanía popular para dirimir esos problemas, que no se diriman ahí en la Convención Constitucional, sino que se respete, por ejemplo, las mayorías. O sea, hay que construir un tejido importantísimo para que de verdad este sea un proceso participativo. Y por otro lado, también creo que la ciudadanía tiene que seguir en la calle, o sea, van a haber momentos y temas en los cuales hay que salir a la calle masivamente, porque este plebiscito y esta convención constitucional es gracias a la movilización popular en la calle, en los cabildos, en las asambleas territoriales y en todas las formas de organización que se ha dado al pueblo de Chile en este momento. Hay que darle un lugar vinculante también a las decisiones de esas, por ejemplo, de todas estas organizaciones sociales que han surgido ahora. Ahí tenemos un tremendo tema. Y finalmente también invitar
todos y todas invitar a la gente a votar. Ojalá vayamos a votar, o sea, tenemos que ir a votar más de los que fuimos a votar por el acuerdo y por la Convención Constitucional, porque mayoritariamente el pueblo de Chile quiere cambios. O sea, en la medida que seamos muchos la gente de la Convención Constitucional que apoye esos cambios, que esté luchando por esos cambios, vamos a poder colapsar un poco a la derecha, que va a tener mucha representatividad, y hasta ahora en Chile las decisiones las han tomado las minorías. Entonces, ir a votar, crear todos estos órganos que permitan la permanente consulta y representación de la soberanía popular, e invitar a la gente a estar muy atenta y a seguir participando durante todo el proceso. Para nosotros la lucha de hoy, la lucha por el futuro, está profundamente conectada con lo que fue el heroísmo de los compañeros, muy jóvenes todos, que entregaron su vida por la libertad. En un momento muy difícil para Chile, en los primeros años de la dictadura, donde compañeros para los que vivieron esos tiempos, aunque fueran jovencitos, se recordarán que era una minoría absoluta la que defendía la idea de la libertad a riesgo de sus vidas. Y hoy, entonces, la cosa es distinta. Hemos visto plazas llenarse, hemos visto avenidas y alamedas abrirse, y ha sido la lucha del pueblo. La instancia de la Convención Constitucional es una oportunidad. No debemos desperdiciarla. Todo lo que sea sembrar la desunión de las fuerzas populares, sembrar el sectarismo, sembrar la antipartidos, es negativo para los intereses populares. Nosotros tenemos que ser como Allende, tenemos que organizar las fuerzas del pueblo pedagógicamente, estar como Malucha dispuesta a aclarar, a explicar, con mucha dignidad y con mucha firmeza, porque ella no tiene nada de la que arrepentirse. Debo decir yo, y le voy a hacer un tributo a su padre, Malucha. Malucha es hija de Aníbal Pinto Santa Cruz. Corrígeme, Malucha, si me equivoco. Sí. Autor del libro Chile, un caso de desarrollo frustrado, que es el manual en que cualquier economista medianamente ilustrado hace sus primeros pasos. Y es hija también de Malucha Solari, ¿no? Malucha Solari era una de las fundadoras, íconos del ballet nacional chileno. Y esos dos talentos, de las ciencias sociales y del arte, se confunden en Malucha, que tiene luces y brillos propios. No necesita citar a su antepasado, por muy ilustre y que sean, ¿no? Ella tiene brillo propio. Y bueno, esperamos que nunca más un chileno tenga que hacer el sacrificio que hicieron nuestros compañeros de la dirección clandestina socialista, cuando ser socialista era realmente un orgullo, un privilegio, un honor y un sacrificio, ¿ya? Y que tampoco nadie tenga que sufrir la pérdida de la vista total o parcialmente, o la pérdida de la vida, como ocurrió en Guanmapu, o como ocurrió desde octubre en torno al movimiento social. Vamos a luchar por un Chile mejor y, como decía Jorge Baradit, por un Chile más humano, más digno, donde la vida valga la pena vivirla para todas y para todos. Muchas gracias, compañeros. Le damos entonces el cierre a esta reunión. Le quiero agradecer mucho a nuestros invitados, a Malucha especialmente, decir que cuenta con nuestro apoyo en estos tiempos complicados, difíciles. Hay que ser duro, hay que ser de acero. ¿Ah? Cuenta con nuestro apoyo ahora y después cuando salgas electa, que estamos seguros de ello. ¿Ah? También muchas gracias a todos los que vieron este conversatorio e intervinieron, y esperamos que surja esta primera constitución auténticamente democrática para Chile, que es el anhelo de todos nosotros. Muchas gracias, nos vemos.